Miércoles de ceniza. El viento frío de la mañana soplaba entre las casas de piedra de una antigua aldea en Jerusalén. La gente caminaba apresurada hacia el templo, donde los sacerdotes se preparaban para un día especial. Entre ellos estaba Elías, un joven aprendiz de escriba que siempre había sentido una profunda curiosidad por las tradiciones de su pueblo. Aquella mañana, su maestro, el anciano Natán, lo llamó y le entregó un pequeño cuenco con cenizas negras. «Hoy es un día de arrepentimiento, Elías», dijo el sabio con voz serena. «Vamos al templo, y en el camino te contaré por qué estas cenizas son un recordatorio de nuestra humildad ante Dios». Elías tomó el cuenco con respeto y siguió a su maestro. Mientras caminaban entre las calles empedradas, la voz de Natán se mezclaba con los sonidos del mercado y el eco de los cánticos sagrados que venían desde el templo. Mucho antes de que el Mesías viniera al mundo, nuestro pueblo ya usaba la ceniza como señal de penitencia, comenzó a relatar Natán. Cuando alguien quería demostrar su dolor por sus pecados o buscaba la misericordia de Dios, se vestía con ropas ásperas y cubría su cabeza de ceniza. Era un símbolo de humildad, de reconocer que sin Dios no somos más que polvo. Elías miró las cenizas en el cuenco, intrigado. «¿Y quién nos enseñó esto, maestro?» Natán sonrió con paciencia. Varios profetas lo mencionaron en las Sagradas Escrituras. Pero quizás la historia más conocida es la de Nínive, cuando el profeta Jonás llevó el mensaje de Dios a esa gran ciudad. ¿Jonás? ¿El mismo que estuvo en el vientre del gran pez?, preguntó Elías con asombro. Natán asintió y continuó su relato mientras se acercaban al templo. Elías caminaba con atención, escuchando cada palabra de su maestro. «Así es, Elías», continuó Natán. «Jonás fue enviado por Dios a Nínive, una ciudad llena de pecado y corrupción. El Señor le ordenó advertir a sus habitantes que, si no se arrepentían, la ciudad sería destruida en 40 días. ¿Y qué hicieron los ninivitas?», preguntó Elías, fascinado. Al escuchar el mensaje de Jonás, el rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se vistió con un saco áspero y se cubrió de ceniza. Luego ordenó que todo el pueblo, incluso los animales, ayunaran y se arrepintieran de sus pecados. Todos clamaron a Dios con humildad y cambiaron sus caminos. Elías frunció el ceño. «¿Y Dios los perdonó?». «Sí», afirmó Natán. «Dios vio su arrepentimiento sincero y tuvo misericordia de ellos. No destruyó la ciudad, porque el propósito del castigo nunca fue la destrucción, sino la conversión del corazón». Elías miró nuevamente las cenizas en el cuenco y susurró. «Entonces, la ceniza es un símbolo de arrepentimiento y de la misericordia de Dios». Natán sonrió con aprobación. «Exactamente, mi joven amigo. También nos recuerda nuestra fragilidad, que venimos del polvo y al polvo volveremos. Es un llamado a la conversión, a preparar nuestro corazón para Dios». Cuando llegaron al templo, vieron a muchos fieles esperando en oración. Los sacerdotes se preparaban para marcar sus frentes con una cruz de ceniza. «Hoy, recordaremos este llamado al arrepentimiento», dijo Natán, colocando su mano sobre el hombro de Elías. «Y dentro de muchos años, esta tradición seguirá viva, preparando los corazones para el camino de la salvación». Elías asintió conmovido, comprendiendo la profundidad de aquel acto. Elías observó en silencio cómo los sacerdotes comenzaban a marcar con ceniza la frente de los fieles. Cada persona se acercaba con humildad, inclinando la cabeza mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas. «Recuerda que eres polvo y al polvo volverás». Elías sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Miró a Natán con los ojos llenos de preguntas. «Maestro, ¿por qué nos recuerdan que somos polvo? ¿No es algo triste?». Natán apoyó su bastón en el suelo y suspiró con paciencia. «No, Elías, no es una tristeza sin esperanza. Es un recordatorio de nuestra condición terrenal. Dios nos formó del polvo de la tierra, y cuando nuestra vida termine, nuestro cuerpo regresará a Él.
pero lo más importante es que nuestro espíritu pertenece a Dios. Elías meditó en aquellas palabras mientras veía a una anciana recibir la ceniza con devoción. Su rostro mostraba paz, como si comprendiera el verdadero significado de aquel rito. Entonces, ¿esto también nos recuerda que debemos vivir bien nuestra vida? Natán sonrió. Exactamente, muchacho. La ceniza nos llama a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. No sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo, por eso debemos usar cada día para acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros errores y amar a los demás. Elías miró sus propias manos. Eran jóvenes y fuertes, pero ahora entendía que un día también regresarían al polvo. Maestro, ¿qué pasa con aquellos que no se arrepienten? Natán dirigió su mirada al altar y respondió con serenidad. Dios es misericordioso, pero también nos da la libertad de elegir. Si alguien endurece su corazón y no busca el camino de la verdad, se aleja por sí mismo de la gracia divina. Por eso, el miércoles de ceniza no es solo un día para recordar nuestra fragilidad, sino una oportunidad para volver a Dios. Elías sintió un profundo respeto por la tradición que estaba presenciando. Era más que un simple gesto, era una invitación al cambio, a la conversión del corazón. A medida que los fieles se retiraban del altar, Elías observó cómo el acto de recibir la ceniza no era solo un símbolo externo, sino un gesto que los conectaba profundamente con algo mucho más grande. La gente salía en silencio, con rostros pensativos, mientras el sol comenzaba a ascender sobre Jerusalén, iluminando los adoquines y las paredes de piedra. Natán, quien siempre había sido un hombre de pocas palabras, miró a su discípulo con una mirada de entendimiento. «Hoy has aprendido algo importante, Elías», dijo suavemente. «Pero quiero que sigas reflexionando sobre este día. El miércoles de ceniza no es solo un recordatorio de nuestra mortalidad. Es también un llamado a comenzar un nuevo camino de conversión, de purificación. Esta temporada de Cuaresma nos invita a abrir nuestro corazón y prepararlo para la llegada de la Pascua, el momento en que celebramos la victoria sobre la muerte». Elías asintió lentamente, como si las palabras de su maestro fueran semillas plantadas en su corazón. En ese instante, entendió que la ceniza representaba no solo el fin de una vida, sino también el comienzo de una renovación. «Pero, maestro, ¿cómo podemos cambiar nuestros corazones de verdad?» Natán caminó un poco más adelante, con paso firme, y luego se detuvo para mirar a Elías. «No es algo que logremos de inmediato, Elías. La conversión es un proceso. Requiere de sinceridad y esfuerzo. Durante la Cuaresma, debemos orar, ayunar y dar limosna. No para mostrarle a los demás lo que hacemos, sino para acercarnos a Dios, purificar nuestra alma y hacer el bien sin esperar recompensa». Elías observó cómo un joven pasaba junto a ellos, con la frente marcada por la cruz de ceniza. El chico caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si hubiera recibido algo más que un simple símbolo. «Entonces, ¿es un tiempo para prepararnos para algo más grande?», preguntó Elías, ahora con una luz nueva en sus ojos. Natán sonrió, satisfecho con la comprensión de su discípulo. «Sí, Elías. La Cuaresma es un tiempo de preparación, de hacer espacio en nuestro corazón para la gracia de Dios. Y cuando llegue la Pascua, cuando celebremos la resurrección, veremos que no solo recordamos a Cristo, sino que celebramos también nuestra propia resurrección. La ceniza, entonces, es el principio de un camino que nos lleva a la vida nueva». Elías sintió una paz profunda en su corazón al escuchar esas palabras. Comprendió que, aunque el miércoles de ceniza podía parecer un acto triste o sombrío, en realidad era una puerta abierta a la esperanza, a la restauración y a la vida eterna. Mientras caminaban de regreso por las callejuelas de la aldea, Elías pensaba en todo lo que había aprendido. El rostro de la anciana, el gesto de arrepentimiento de los fieles, las palabras de su maestro, todo se entrelazaba en su mente. Se dio cuenta de que aquel día no solo había recibido la marca de la ceniza, sino también una nueva comprensión de la fe. «Maestro, ¿es cierto que la Cuaresma también es un tiempo de prueba?»,
Preguntó Elías mientras pasaban por una pequeña plaza llena de niños que jugaban al sol. Natán asintió con gravedad. Sí, Elías. La Cuaresma es un tiempo de prueba, pero no para sufrir sin razón, sino para purificar el alma. Jesús mismo pasó por un tiempo de prueba en el desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Pero él resistió y nos mostró que, al vencer la tentación y el pecado, nos acercamos más a Dios. Elías miró al cielo, donde las nubes se dispersaban lentamente, dejando entrever el azul del firmamento. ¿Cómo podemos ser fuertes en la prueba, maestro? Natán lo miró con ternura, como si supiera que Elías estaba buscando más que una respuesta superficial. La fuerza para resistir no viene de nosotros mismos. Viene de Dios. Es a través de la oración, la meditación y el arrepentimiento que recibimos la gracia que necesitamos. Al ayunar, no solo renunciamos a lo que nos gusta, sino que aprendemos a depender de Dios. Al dar limosna, aprendemos a salir de nosotros mismos y pensar en los demás. Elías asintió, comprendiendo que el sacrificio tenía un propósito mucho más profundo que simplemente evitar el placer. Era un acto de amor y entrega, una forma de acercarse más a la voluntad de Dios. Entonces, el miércoles de ceniza es solo el inicio, ¿verdad? Preguntó Elías, mirando a su maestro con una nueva luz en los ojos. Así es, respondió Natán con una sonrisa. Es el inicio de un viaje. Un viaje que nos lleva a un lugar de mayor cercanía con Dios. Y cuando llegue la Pascua, cuando celebremos la resurrección, comprenderemos con todo el corazón el verdadero significado de la vida nueva que Jesús nos ofrece. A lo lejos, un grupo de mujeres se reunía cerca de la fuente para llenar sus cántaros. Sus risas y voces se mezclaban con el murmullo del viento. Elías observó el contraste entre el bullicio cotidiano y el silencio profundo de aquel día sagrado. Elías se sintió envuelto por una extraña paz mientras seguía a Natán por las calles. La vida cotidiana de la aldea parecía seguir su curso, pero él ya no la veía de la misma manera. Todo lo que antes le parecía rutinario ahora tenía un sentido más profundo, una conexión con algo eterno. Maestro, ¿cómo podemos mantenernos firmes en este camino durante toda la Cuaresma? Preguntó Elías, ansioso por saber más. Natán lo miró con una mirada comprensiva, como si supiera que su discípulo aún necesitaba saber cómo aplicar todo lo que había aprendido en su vida diaria. La clave, Elías, es la constancia. No se trata de hacer algo grande una sola vez, sino de vivir cada día con la intención de acercarnos más a Dios. La oración diaria es esencial, porque en ella encontramos fuerza y dirección. El ayuno, si bien es importante, no es solo un sacrificio físico, sino una manera de purificar nuestro corazón. Y dar limosna es una forma de despojarnos de nuestra avaricia y poner a los demás antes que a nosotros mismos. Elías meditó en las palabras de Natán mientras observaba cómo un joven campesino pasaba por su lado, cargando una canasta llena de pan. El campesino no llevaba ceniza en la frente, pero su rostro reflejaba una vida sencilla y honesta. Pero, maestro, ¿qué pasa si fallamos en el camino? Si caemos en la tentación o nos dejamos llevar por la ira o el orgullo. Natán se detuvo por un momento y miró a Elías con una serenidad que solo los años podían otorgar. Fallar es parte del proceso, Elías. No somos perfectos. Pero cuando caemos, lo importante es levantarnos. La Cuaresma no es un tiempo para ser perfectos, sino un tiempo para reconocer nuestras debilidades y arrepentirnos sinceramente. Dios no espera que seamos infalibles, pero sí espera que seamos humildes y dispuestos a volver a Él cuando erramos. Elías sintió una gran tranquilidad al escuchar esas palabras. La idea de la gracia de Dios, que siempre estaba disponible, le dio esperanza. Entonces, la Cuaresma no es solo un tiempo de sacrificio, sino también de restauración. Dijo Elías, comprendiendo finalmente el propósito de este tiempo sagrado. Exactamente, Elías. La restauración de nuestro corazón es lo que Dios busca.
Y cada vez que nos arrepentimos y nos volvemos a Él, experimentamos su amor y misericordia de una manera más profunda. A medida que se acercaban a la aldea, Elías sentía que su corazón se había llenado de una nueva comprensión y un deseo renovado de caminar en la fe. La ceniza en su frente no era solo un símbolo de su fragilidad, sino una invitación a vivir una vida de humildad, oración, arrepentimiento y amor. Elías y Natán llegaron al hogar del anciano, una pequeña casa de adobe con un jardín modesto donde algunas flores comenzaban a brotar, anticipando la llegada de la primavera. El aire estaba cargado de una sensación de serenidad, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa en ese día sagrado. Antes de entrar, Natán se detuvo y miró a Elías, quien aún llevaba la marca de la ceniza en su frente. «Recuerda, Elías», dijo con suavidad, «la Cuaresma no solo es un tiempo de sacrificio, sino también de generosidad. Durante este tiempo, debemos abrir nuestro corazón no solo a Dios, sino también a nuestros hermanos y hermanas. La verdadera conversión no solo se da en lo interior, sino también en nuestras acciones hacia los demás». Elías asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y duda. «¿Generosidad, maestro? ¿Cómo podemos ser generosos en medio de la lucha y la penuria de nuestros propios corazones?» Natán sonrió con amabilidad, sabiendo que su discípulo aún estaba buscando la esencia más profunda de este camino. «La generosidad no siempre se trata de dar lo que nos sobra, Elías. A veces, la generosidad más grande está en compartir lo que tenemos, aun cuando sentimos que nos hace falta. Es en esos momentos, cuando nuestras propias luchas nos hacen vacilar, que el verdadero espíritu de generosidad florece. Y eso es lo que nos lleva a un amor más profundo». Elías miró al suelo, pensativo, mientras observaba cómo una pequeña hormiga pasaba por el borde del camino, cargando una hoja mucho más grande que ella misma. «¿Entiendo? Entonces, la generosidad es un acto de fe también, ¿verdad?», dijo Elías, levantando la vista hacia su maestro. «Así es», respondió Natán con solemnidad. «Cuando damos, confiamos en que Dios proveerá. Y en ese acto de confiar, nos transformamos. No solo los demás reciben de nuestra generosidad, sino que también nosotros somos transformados, porque nos acercamos más al corazón de Dios». Ambos entraron en la casa, y Natán preparó un sencillo té de hierbas para ellos. Mientras se sentaban juntos en el humilde salón, Elías sentía que ese día, más que ningún otro, había aprendido lo que significaba vivir de manera auténtica ante Dios. El sonido de las tazas al chocar suavemente y la calidez de la bebida en sus manos le recordaron que, en medio de la fragilidad humana, también había lugar para la esperanza. La marca de la ceniza en su frente era un símbolo de la vida que, aunque llena de pruebas, también estaba colmada de oportunidades para crecer, para arrepentirse, para ser restaurado y, sobre todo, para amarse unos a otros. La tarde comenzó a caer lentamente sobre la aldea. El cielo se tiñó de tonos naranjas y morados, y una suave brisa comenzó a mover las hojas de los árboles que rodeaban la casa de Natán. Elías sentía en su corazón una paz que nunca antes había experimentado. Mientras saboreaba el té que su maestro había preparado, su mente repasaba todo lo que había aprendido ese día: la ceniza, el arrepentimiento, la generosidad, y sobre todo, la gracia que nunca dejaba de estar disponible para quienes buscaban a Dios con sinceridad. Natán, quien había estado en silencio, finalmente rompió ese silencio con una voz suave y profunda. «Elías, quiero que recuerdes esto: el verdadero sentido de la Cuaresma no está en los sacrificios que hacemos, sino en el amor que renovamos cada día, en la conversión constante de nuestro corazón. Como Jesús nos mostró, el camino de la salvación es uno de constante renacimiento, no solo al principio, sino en cada momento de nuestras vidas». Elías miró a su maestro con una nueva comprensión. Sabía que su camino de fe apenas comenzaba, pero algo en su interior le decía que ahora podía caminar con más claridad, sabiendo que cada paso, aunque pequeño, lo acercaba más a Dios. «Gracias, maestro. Gracias por enseñarme». Natán sonrió suavemente y levantó su taza en señal de brindis. «Que la Cuaresma, Elías, te guíe hacia la luz de Cristo. Y recuerda,
cada día es una oportunidad para crecer, para arrepentirnos, para amar y para ser transformados. Elías levantó su taza también, sintiendo el peso de esas palabras en su corazón. El miércoles de ceniza había marcado el comienzo de algo mucho más grande que un simple rito. Había sido una invitación a vivir una vida de fe, a prepararse para la Pascua, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Y así, con el corazón lleno de esperanza y compromiso, Elías sabía que cada momento de ese camino lo acercaría más a la restauración que Dios le ofrecía. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Elías se sintió agradecido por la lección recibida. Comprendió que la ceniza, lejos de ser un signo de derrota o fin, era el principio de una nueva vida, una vida renovada en el amor y la misericordia de Dios. Y con esa luz, cerró los ojos y agradeció por todo lo que había aprendido, preparado para seguir adelante con el corazón lleno de fe.